¿Qué tal están? Bienvenidos. China y España. En este vídeo voy a hacer una comparación entre el nivel de vida de China y de España, basándome en las declaraciones de una persona que ha dejado una información, un comentario en un medio, una persona que vivió 4 años en China y que regresó a España. Y basándome en sus consideraciones voy a hacer mi propio análisis personal, mi propio comentario al respecto. Es evidente que, por ejemplo, el desarrollo tecnológico de China ha sido realmente espectacular y esto se nota en las infraestructuras de las que disponen ya los chinos y en este sentido las infraestructuras españolas se han quedado como una década atrasada respecto a las que existen ya en China, un país gigantesco en cuanto a población, en cuanto a extensión, ya que son 1.410 millones de habitantes y casi 10 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente casi 20 veces España, 19 veces España en extensión. Y realmente las infraestructuras españolas se han quedado muy atrasadas y podemos pensar, por ejemplo, en la estación de tren de Chamartín, en la T1 de Barajas, tendrían que modernizarse mucho más para ser más operativas, más eficaces, más eficientes, y esto no se está haciendo. Además, hay otro gran problema, que es la disparidad entre la renta y el coste de la vida, que esto es algo evidente y que lo ve todo el mundo en España, pero se dan explicaciones al respecto, pero al final no se buscan soluciones concretas a este problema. Y la solución sería que los sueldos subieran, el sueldo mínimo tendría que subir también, y de esta manera forzar, de alguna manera, entre comillas, a los empresarios a que paguen sueldos que estén en relación con el coste de la vida real, con la inflación real, que puede ser observada por cualquier comprador que vaya a realizar sus compras. En este sentido, también hay que hablar de la reduflación, que es, como todo el mundo sabe, cuando los productos vienen menos llenos de lo que marcan y esto sirve para que las fábricas ganen más dinero, las empresas también, y lo que sucede es que repercute también de una manera negativa en los consumidores, porque tienen que pagar más dinero por menos producto. Y todo esto incrementa el nivel de inflación también. En este sentido, si los salarios subieran, si los sueldos subieran suficientemente, este problema se podría resolver. Es verdad que está la política del IPC, que se va ajustando, pero son ajustes muy reducidos, que no responden tampoco a la realidad de la subida de los precios y que son medidas más bien simbólicas, más que efectivas. Y en ese sentido queda mucho por hacer. Pero, claro, no sirven solo las explicaciones. Hay que tomar acción para resolver estos problemas. Y no se están tomando acciones decisivas para resolver estas cuestiones. Otro punto que se puede tratar es, por ejemplo, que cada vez la gente sale menos a comer fuera de casa. Y es entendible, porque cualquier restaurante de medio pelo, por ejemplo, en España, según esta persona que ha realizado este comentario en redes sociales, sale por lo mismo que un restaurante de lujo en Shanghái o en Shanghái. Y esto es algo definitivo. Por eso mucha gente sale, pues sí, una vez a la semana o dos como máximo, pero no puede permitirse el lujo de comer fuera cuando quiera, porque es muy caro. Y no se hace nada al respecto, porque claro, mientras no suban suficientemente los sueldos, pues seguiremos igual. Y como la tónica del país es esa, pues al final la gente se conforma y se ajusta, aunque no lo diga explícitamente porque queda mal decirlo, y evita tratar esos temas para dar la idea de que todo funciona maravillosamente, cuando no es verdad. Además, hay otra cuestión, y es que hay una bolsa de pobreza en España, de personas que están viviendo en el umbral de la pobreza, pues de varios millones de personas. También está el salario, diríamos, social y el ingreso mínimo vital, que llega pues igual a 600.000 personas, pero tendría que llegar a muchísimas más. Pero por problemas de la farragosidad de la burocracia, de cómo hay que rellenar los formularios para pedir, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pues mucha gente desiste y no lo hace, pero necesitaría ese dinero del ingreso mínimo vital. Ese es otro problema gravísimo que no sale mucho en los medios de comunicación españoles, pero que es una realidad palpable. Al final, como quizás una mitad de la gente vive más o menos aceptablemente, pues es un tema como que queda de lado y que no se trata suficientemente. Y además explicarlo tampoco sirve de gran cosa. La cuestión, vuelvo a insistir, es tomar medidas
y acciones que resuelvan este problema en su mayor parte al menos. Y luego hay otro tema que también sale en las consideraciones de esta persona que ha vivido 4 años en China y que ha regresado, y es que en España todo gira en torno a la fiesta. Desde su punto de vista, yo estoy de acuerdo con él, pues la gente solamente piensa en jolgorio, en fiestas, en diversión, y al final la vida de cada año es como una sucesión de fiestas, de festividades, de eventos musicales, conciertos, que en principio están muy bien, pero la vida no solo es eso, son más cosas, pero para mucha gente solo es eso. Por eso también hay que considerar que ha bajado el nivel de lectura, mucha gente no lee nada, la mitad de la población española no lee absolutamente nada, no ha leído nunca un libro. Y esto es un dato horripilante, pero realmente esa es la realidad. Además, hay un desprecio de la cultura, del conocimiento, de los libros, etcétera, instalado en la sociedad, por lo menos en una parte de la sociedad, lo cual es también algo muy negativo. Y hay otra cuestión también importante, todo es absolutamente caro, o absurdamente caro, se podría decir, en España, comparado con China, por ejemplo, y esta es una evidencia. Y, por supuesto, no hay relación entre salarios y coste de vida, algo que ya comenté anteriormente, pero que es la auténtica realidad. En este sentido, los empresarios se quejan de que si subieran los salarios o los costes, por ejemplo, de la seguridad social, pues no podrían contratar a trabajadores, pero no tienen que olvidar los empresarios que al final viven de los trabajadores. Hay un problema de trabajo en España porque aparentemente se soluciona parcialmente cuando llegan los meses de verano, pero es una solución temporal, entre comillas, porque luego, al llegar el otoño, el invierno, volvemos a la misma situación, porque además hay mucho trabajo precario, mucho trabajo temporal, muchas medias jornadas que tendrían que ser completas, y hay poco trabajo fijo, entre comillas. Y en ese sentido, eso repercute muy negativamente en la economía de las personas, como es lógico. Además, hay también mucho paro juvenil, muchísimo. Y por eso no es extraño que muchos jóvenes decidan irse al extranjero para conseguir oportunidades de trabajo bien pagadas y trabajar con buenos sueldos. Pues muchos jóvenes van a Francia, a Inglaterra, a Bélgica, a Italia, a Alemania, etcétera, y otros países de la Unión Europea fundamentalmente, porque saben que ahí van a tener unas mejores condiciones de vida, de trabajo, unos sueldos bastante más elevados y podrán vivir decentemente. Y aquí, pues no. Está también el problema del acceso a la vivienda, que en España es algo increíblemente difícil para cualquier persona, salvo para los que son ricos. Y esto también es un problema que no se está solucionando, porque se ponen medidas muy reducidas, parciales, parches, que sirven de poco. Sirven para decir, por parte de los políticos que gobiernan, que están haciendo cosas. Sí, pero están haciendo cosas que no solucionan el problema. Lo solucionan a unos pocos miles de personas, pero la inmensa mayoría que tiene ese problema se queda como estaba, sin solución. Para eso habría que construir cientos de miles de viviendas al año de protección pública y tomar medidas mucho más potentes de las que se están tomando. Se están tomando medidas cosméticas para justificar que se están haciendo cosas, que eso es evidente que sí, pero eso no implica que esa sea la solución. Y no vale decir, no, es que en unos años se terminará esta política de empleo o plan estatal de vivienda, porque si cada año se hace muy poco, al final cuando pasen 5 años se habrá hecho muy poco también. Hace falta políticas mucho más intensas, mucho más ambiciosas, y luego está también el tema de los impuestos, que en España, en general, una gran parte de la ciudadanía no quiere pagar impuestos, pero es que ya no los pagan una gran parte de los ciudadanos, no pagan impuestos porque tienen ingresos más bajos y por lo tanto no los tienen que pagar, porque el impuesto es progresivo, y con los impuestos se solucionan muchos temas sociales. En ese sentido, la agenda social está basada en los impuestos que se pagan. Ojalá los españoles tuvieran que pagar muchos impuestos, porque eso significaría que está subiendo el nivel de vida, que la economía de España va muy bien, y esto daría lugar a que hubiera que pagar más impuestos. Pero no es el caso. Al final se dice que la economía española va bien, pero hay que poner ese bien entre comillas. Yo diría que va mal, porque mientras haya 4, 5 o más millones de personas que están en el umbral de la pobreza, no se puede decir que está bien. Y además, porque hay muchísimo paro juvenil, insisto, y luego hay un problema gravísimo de acceso a la vivienda.
y de acceso a puestos laborales para poder vivir, a trabajo. Y eso es lo fundamental. Y a todo esto hay que añadir que la sanidad funciona mal, en el sentido de que hay listas de espera de 8 meses, 9 meses, un año, año y pico, y eso no es de recibo en un país supuestamente desarrollado como es España. Y esto pues no se trata suficientemente en los periódicos, en los medios de comunicación, en las televisiones, etcétera, porque en general las televisiones apoyan al poder, por ejemplo la 1 o Televisión Española, y en las otras, las privadas, como por ejemplo Antena 3, etcétera, pues no hacen una crítica suficiente de estas cuestiones. Y en ese sentido, pues podemos decir que todas estas cuestiones inciden en que haya una situación de descontento, pero que no sale a la luz, porque mucha gente no se atreve a hablar de sus problemas económicos porque eso no sienta bien hablar de ello, lógicamente. Y muchas cosas de este tipo se ocultan, no se dicen, porque es visto como algo negativo, que al final lo que supone es que la persona que dice estas cosas queda mal ante la sociedad. Es vista con malos ojos, porque está negando que se viva bien, por ejemplo, en España. Otra cuestión es que, efectivamente, a nivel de ánimo, a nivel de relaciones sociales, España es un país en el que se vive muy bien, efectivamente, es una vida más o menos alegre, más o menos impulsiva, y eso está bien en principio. En España se vive muy bien, pero con todos estos problemas que acabo de citar, que no son, diríamos, de poca entidad, sino de muchísima entidad. Por tanto, en la vida se puede ser feliz con cualquier cosa prácticamente, pero la realidad es la que estoy diciendo. Y luego, esta persona que ha vivido 4 años en China y ha regresado, dice que cuesta tener conversaciones racionales con la gente, porque en efecto una parte de la gente, yo diría que mucha, pues o no quiere razonar o no sabe razonar, o se basa en ideas falsas, en prejuicios, en anécdotas, y toma la anécdota como categoría, y además no sabe profundizar en los temas, en las cuestiones, y no saben razonar. Eso es evidente, pero eso no solamente pasa en España, puede pasar en todos los países, ¿no? En cualquier caso, también señala, y en esto estoy de acuerdo yo también, que hay un conformismo totalmente desmedido en España. La gente se conforma y mucha no protesta y considera que, bueno, esto es lo normal. Parece que la gente se ha quedado en el año 2008 y luego no hay una perspectiva clara de que estamos en el año 2024, de que, diríamos, el protagonismo del mundo no lo tiene solo Estados Unidos, también lo tiene China, por ejemplo, y otros países. Y ante esto, pues se mantiene la indiferencia, la despreocupación, el conformismo, y hay otros temas también que se tratan en estas consideraciones de esta persona que ya he citado, y es que muchos niños no están suficientemente educados, por decirlo suavemente, o por decirlo de una forma más cruda, que se comportan a veces como pequeños salvajes. Eso es lo que dice él. Yo digo más bien que no están suficientemente educados. Y también hay que decir que los cambios se producen muy lentamente, efectivamente. Y también otra cuestión a comentar algo es que hay una clara pérdida de fe en el sistema económico, en el sistema político, etc. En efecto, se puede decir que a nivel político, en mi opinión al menos, los partidos más bien de centro-izquierda son los más apropiados para España porque ofrecen una política social que, aunque sea insuficiente, es mejor que realmente no exista esa política social. Y cuando hablo de política social me refiero a que los impuestos se inviertan en crear infraestructuras, en mejorar la sanidad, en mejorar la educación, en mejorar el acceso a la vivienda, en construir muchas más viviendas. Esa es la auténtica política de verdad, que beneficia realmente a los ciudadanos. No se trata tanto de que los ciudadanos no paguen impuestos o paguen muy pocos impuestos, porque al final los gastos sociales salen de los impuestos. Por supuesto, los impuestos tienen que pagarlos los que realmente pueden. Y en ese sentido, por eso el impuesto en España es progresivo. Y de hecho, el propio gobierno español va a hacer campañas informativas sobre para qué sirven los impuestos, porque mucha gente cree todavía que los impuestos es como una forma de robar a las personas, y no es cierto, porque la persona que tiene menos ingresos no paga impuestos, y hay personas que prácticamente la declaración les sale ni a devolver prácticamente ni a ingresar.
y otras personas que tienen que pagar algo o muy poco, y otras que tienen que pagar mucho, que son los que tienen más ingresos. En ese sentido, por ejemplo, hay el problema de la economía sumergida, que supone un gasto tremendo para el Estado y que es una forma de picaresca que perjudica mucho a la economía española. Todas estas cuestiones se resolverían con más inspectores de Hacienda, con más investigaciones, etc. En definitiva, todos estos son problemas que se podrían resolver con una acción política mucho más intensa, mucho más directa, mucho más ambiciosa, cosa que no está sucediendo en España en la actualidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.